a las 8 de la noche. Qué va. Bueno, nada, un placer verlos. Hacía un montón que no los veía porque habían tenido clase con Karina, después los pasó la del paro y la movilización. Hacía un montón que no los veía. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, compas. ¿Cómo le va? Hola. ¿Cómo andan? Bueno, chicos y chicas, pregunta. Antes de, ya sé lo que me van a decir, tema parcial, profe, cuándo va a tomar, cómo va a ser el parcial, si las preguntas van a ser difíciles, esas cosas que vienen sí o sí. Eh, ¿Cómo le fue en estas clases con Karina? ¿Vienen bien? ¿Cómo vienen con la lectura? Tienen un pantallazo general. Sí, Profesor, las clases no se graban, solamente tenemos una grabada, la primera, y ¿cómo no la se graban? necesitaría para estudiar. No están en el campus. No, no están subidas al campus, pero creo que están grabadas. Sí, yo cada vez que entro me avisa que están grabando. Sí, de No hecho lo las han graba subido, automáticamente. no las han subido al campus. Claro, no están en el campus. Ah, pequeño detalle. Yo pensé que, de hecho, cuando yo entré vi, claro, pero se ve que no las están subiendo. Ah, voy a preguntar. La verdad, me acabo de enterar. Porque como se graba automáticamente y hay coordinadores que digamos, la cortan donde hay que cortarla y la suben, eh, de hecho yo no tengo acceso a mi propia clase. No tengo acceso yo a lo que queda grabado. Che, qué problema este. No lo sabía. Hay una sola en el campus, una sola clase, la primera. ¿Cuál es la Sí, primera? La primera. sí. Igual nos pasó Sí, el con otras problema materias este, y hablando con el sí. soporte técnico enseguida lo solucionan. Ya hubo un par de veces que no se subió y avisamos y lo subieron. Por ahí hay que mandar, hablar directamente con ellos, avisarles que nos están subiendo. No, le escribo y le mando un mensajito a ver qué pasó, porque ya les digo, yo no tengo ni acceso a mi propia clase, no sé ni lo que queda. Pero lo pregunto, la verdad, menos mal que me dijeron, porque la verdad se me había pasado. Eh, bien. Bueno, saltando esta cuestión no menor de que no están las clases grabadas. ¿Pudieron leer? ¿No pudieron leer? ¿Leyeron mucho, poco, nada? ¿Se entiende, no se entiende? Tírenme a nada, un paneo general, con honestidad, brutal. Sí, se puede ir leyendo, profe, ¿eh? De a poco se va leyendo. ¿Sí? Sí, por lo menos Sí. en mi caso, de a poco. La clase Bien. de hoy, el de hoy me El faltó un resto. poco, pero... Ah, perdón. No, nada, profe, Sí, eso nada más. Bien. El de hoy me faltó un poco, pero sí, de a poco se puede ir leyendo. Bueno, Sí, sí, bien. yo El yo he ido resto. estoy, leyendo, ¿Sí? sí, bien, creo que se entiende y bien las clases también con Karina. Bien, no, para hoy un pantallazo también porque estaba preparando otro parcial y no llegué a leer, pero los anteriores bien, por ahora. Bien. Sí, yo también, por suerte, estoy viniendo al día con las lecturas. Bien, las clases con Karina Lea, también estaban muy buenas. el de Harari era el que tenían para hoy, ¿no? Sí, Harari. Sí, Harari. No me digan que no es hermoso ese texto. No me digan que no. Está buenísimo. Es Sí, hermoso. Es es hermoso. muy lindo, es muy llevadero y hasta tiene Sí, cosas que si bien hay parte de la cultura general en la que uno, ordenado de este modo y como sí, si fuera un relato, un cuento, es tan sencillo de hacer un esquema en la cabeza, de sí. seguirlo. Sí. Está buenísimo. La verdad que está buenísimo. Y siempre que lo doy me dicen lo mismo. Está súper ordenado, súper clarito. eh, Así que me alegro. El que no lo leyó, léalo. Y el que quiere, el libro entero está espectacular. El libro entero está espectacular. Yo lo tengo en papel y en PDF, y si alguien lo quiere se los paso. Muy lindo. Y el segundo,
que se llama Sí, Homo Deus, porfa, profe. hace Si puede el poner el recorrido link. diferente, desde la actualidad a qué es lo que va a pasar. Sí, perdón, contame. No, sí, por favor, si puede poner el link del libro completo en el Zoom o ponerlo en la bibliografía del campus sería ideal. Te lo Gracias. subo. Sí, claramente. Sí, se lo subo. Bueno, nada, a ver. Para hoy tenemos como una clase especial. Eh, ¿Por qué especial? Bueno, quien leyó a Harari no va a encontrar grandes novedades, pero digo, para el ámbito en el que estamos, dentro del contexto de trabajo social y de historia, ver esta parte que tiene que ver con el aspecto evolutivo es novedoso. Eh, Mi idea es reforzarles un poco lo que plantea Harari tan claro, tan pintoresco. Eh, y nada, empezar, acuérdense lo que nosotros habíamos planteado al inicio, ¿no? Habíamos planteado la antropología como aquella disciplina que era transcultural, holística en el sentido de que tomaba las diferentes dimensiones de la especie humana, y a la vez habíamos dicho que la antropología trazaba como dos ejes, el eje transversal, que eso es lo que define justamente a la transcultural, es ver la diversidad, eh, si se quiere, actual de las diferentes culturas, y también hacer un recorrido histórico y prehistórico, ¿no? Hacer todo lo que se llama la historia filogenética de los seres humanos. Y darle un enfoque evolutivo tenía que ver con esto, empezar a entender como los seres humanos como fruto, como resultado de esa historia filogenética. Y cuánto ha quedado de esa historia, qué es lo que ha quedado de esa historia, eh, qué tenemos de novedoso con respecto a nuestros parientes más cercanos, si es que hay algo. Eh, y vamos a tratar de terminar la clase pensando algo que los antropólogos han estado muchísimos años, mucho tiempo tratando de definir, bueno, qué nos define como seres humanos con respecto al resto del reino animal. Y van a ver que cada una de las premisas que se toman no termina de cerrar del todo. A ver, voy a tratar de compartir, a ver si me permite. Bien, díganme, porque yo a ustedes no los veo, pero me dicen si, esperen que trato de ponerlo, díganme profe. ¿se ve bien? Sí, se ve. Joya, buenísimo. Bueno, a ver, les contaba que va a ser una clase distinta y yo los invito a pensarlo, a criticarlo. Saben que la postura mía y de la cátedra es, todo es criticable, todo es posible de ser interpretado o interpelado desde otro punto de vista. Lo que sí es claro es que la antropología, no importa cuál sea la rama, no importa cuál sea su corriente teórica, puede negar que los seres humanos somos animales. Somos animales y tenemos características de cada taxón, ahora va a quedar más claro, cada taxón de esa historia de filogenética que nos atraviesa. Pero bueno, vamos a ir viendo, a ver, esta clase la podemos dar con muchísimos detalles técnicos que no me interesa, para eso les paso más bibliografía, lo discutimos, nos conectamos otro día, o hacer foco sobre el proceso. Quiero que ahí juguemos a hacer Harari un poco, ¿no? A ver, el proceso. No me importa si el Australopithecus tenía 450 centímetros cúbicos de cerebro, de capacidad craneal. En realidad lo que me importa es ver
cómo el cráneo aumenta de tamaño y las consecuencias que tiene, por ejemplo. Y siempre tratar de pensar qué consecuencias de esa historia podemos pensar y pensarnos desde ese lugar. Perdón, alguien me habló, me pareció escuchar una voz, pero yo ya no sé si sin dormir, ya no entiendo nada. ¿No? Bueno, me preguntan todo lo que se les ocurra, me encanta, así que vamos y volvemos todas las veces que se necesite. Y acá quiero empezar con esta frase. Richard Dawkins, que yo les conté, que es uno de los biólogos evolutivos más citados, considerado una de las personas más influyentes de la historia, darwiniano, extremo, digamos, antirreligioso, nada, vale la pena leerlo incluso para criticar, ¿no? Yo creo que se los nombré en algún momento, dice, por razones que no tengo de todo claras, el darwinismo parece necesitar una defensa mayor a otras verdades establecidas de manera similar en otras ramas de la ciencia. Muchos de nosotros no comprendemos la teoría cuántica ni la relatividad de Einstein, pero esto no nos lleva a oponernos a estas teorías. A mí me encanta esta frase, porque es cierto, todavía hoy hay muchísima gente que critica la teoría de la evolución. Incluso hay contextos donde pareciera que fuera una mala palabra. Yo me acuerdo que les dije, hablar de teoría evolutiva es como tener un manto de sospecha, enseguida te ponen en un lugar, ¿no? De qué nos va a decir. Y por más que no la entendamos, por las dudas me opongo. Y sin embargo, otras teorías, como la teoría cuántica, o como la teoría de relatividad, o como cualquier otra teoría importante, no nos genera ese mismo rechazo. Y lógicamente esto tiene también otra lectura, tiene que ver con lo que se hizo de la teoría de Darwin. Entonces me pareció que esta frase está buena, ¿no? Y entonces vuelvo a la invitación. Pensémoslo, les cuento cómo es el recorrido, les cuento qué es lo que se sabe, cuáles son los baches, cuáles son los agujeros negros que todavía no tienen explicación, y bienvenidos a pensar desde otro lugar. Saben que esto tienen toda la libertad de discutir todo lo que necesiten, me paran las veces que se necesitan. A ver, pensar la dimensión evolutiva tiene, en primer lugar, una cuestión filosófica. La evolución es aquel paradigma, o el paradigma evolutivo es aquel paradigma que ha puesto en entredicho, o ha derrotado, según qué autor, al creacionismo. El creacionismo, ya lo vamos a ver muy, muy por arriba, el creacionismo sostiene que el ser humano es tan perfecto, la naturaleza es tan perfecta, habría que definir qué es perfecto, el universo es tan perfecto que debe haber sido diseñado por algo, o por alguien, y ese alguien es Dios, ¿no? De ahí viene la idea de creación. Y el darwinismo, en realidad no el darwinismo, porque teoría evolutiva hay un montón. Darwin sentó las bases, pero se trascendió absolutamente, quedaron algunos postulados que ahora vamos a ver. Y el evolucionismo dice, no, en realidad no hay ningún diseñador. Esto tiene una cuestión de azar y una cuestión de necesidad, para hacer referencia, para citar a Monod, ¿no? Tiene una cuestión de casualidad, de lo que sería de mutaciones, de cambios y de cuestiones adaptativas. En ningún momento la evolución significa que algo es mejor o más perfecto que otra cosa. Alguien me estaba hablando ahí porque escuchaba de fondo y capaz que me estaban preguntando algo. De paso me tomo la sopa. Esta sopa venenosa de sobrecito. Bien, ¿cuáles son las bases del creacionismo que viene a romper el evolucionismo? Primero, el creacionismo sostiene que está basada en la Biblia, como texto sagrado, como una verdad revelada, que es indiscutible. El universo fue creado por Dios, justamente por su
entre comillas, perfección. La perfección no se podría dar por azar, no podría haber azar en la naturaleza para, eh, para la teoría evolutiva, sí, y es probable que si volviéramos el punto a cero, la probabilidad de que se den las mismas especies de la misma forma sería Diego, prácticamente cero. Sí, perdón, obvio. perdón, fui yo. Sí. Se me desconectó. Me conecté de otro lado y se me sale el audio. Ah, pero me iba a preguntar algo, perdón, porque no No, veo pero la tuve que salir de la compu porque se me trababa la computadora, me conecté del Ah, celu y cuando entré del celu me quedó el micrófono abierto. Perdón. ya, dale, perfecto. Bien, para el creacionismo, las especies son fijas e inmutables, acuérdense, fueron creadas por Dios. Eh, y la única diferencia entre especies que se extinguieron y las nuevas, o las que vinieron después, producto de las grandes catástrofes, como el gran diluvio universal. Eh, la creación, la creación del barro para generar a Adán y de la costilla a Eva, y el hombre es el ser más perfecto de, de la existencia y el único que es portador de un alma, ¿no? Todos estos postulados, el evolucionismo los va a tirar abajo. Entonces, yo siempre digo, pensemos el evolucionismo contra qué debería enfrentarse cuando surgió sobre todo el origen de las especies en 1859, ¿no? Y ahí, nada, siempre les hago el mismo chiste, la misma adivinanza, si alguno lo sabe, no me dicen. Fíjense, acá hay dos representaciones religiosas de Adán y Eva, ¿sí? Dos pinturas. Sin embargo, fíjense que ambas cometen un error garrafal desde el punto de vista biológico. ¿Cuál es? ¿Se dan cuenta cuál es? ¿Encuentran Bueno, algún...? en la primera, Sí. me escucho dos veces. Yo te escucho una bien. No sé, hay otro ser arriba, Sí, podría ser. un querubín tiene aspecto humano. Sí, pero hay un error. Más, pero biológicamente es Sí, imposible. bueno, La qué altura sé del yo, El árbol ombligo de Adán el y loro que Eva. está ahí, claro, hay otro El ser vivo ombligo de ahí. Adán y Eva. Ahí lo dijeron, ahí lo dijeron. El ombligo de Adán y Eva. Si alguien tiene ombligo, es porque viene, ¿sí? Nacido de un progenitor, y no pueden ser, son los primeros seres humanos. ¿Sí? Es una contradicción garrafal, no podrían tener nunca ombligo Adán y Eva. De hecho, hay un libro de teoría evolutiva que se llama El ombligo de Adán, eh, que tiene que ver con esto. No hay posibilidades de esto, ¿no? Más si uno fue construido a partir de una costilla y el otro del barro, ¿no? Y esta otra pero esto es sentido común, el gran, cuando uno ve las figuras que van al arca de Noé, cuando Noé es avisado de que va a venir el gran diluvio, qué sé yo, son todas especies que uno conoce, son todas especies de la actualidad, y sin embargo no podría explicar cuáles son otras especies que se extinguieron a lo largo de la historia, de los miles de millones de años. Pero son interesantes para ir pensando. Entonces, ¿para qué les muestro esto? Para que uno contextualice lo importante que ha tenido esta teoría. Eh, Junto a ese creacionismo existió lo que se llamaba la teología natural. La teología natural afirmaba que toda la existencia estaba en grados, visto como una escalera, ¿sí? Como una escalera, como una gran cadena del ser, de lo más perfecto a lo menos perfecto. Y si ustedes ven cómo la pensaba la teología natural, sobre todo la teología medieval, en el escalón más bajo estaban las piedras, después estaban las plantas, más arriba los árboles, le seguían los animales, después los seres humanos, y arriba estaban los ángeles y Dios como el ser más perfecto. Fíjense la linealidad de las piedras
además de seres sobrenaturales como por ejemplo un ángel, a Dios como la cúspide de esa escalera. Hoy ninguna teoría evolutiva te va a hacer una línea que va de un lado al otro, ¿sí? Una cuestión tan lineal, bajo ningún punto de vista. Esto se rompe, sobre todo con la teoría evolutiva darwiniana, que es una teoría horizontal. No plantea evolución jerárquica, sino una teoría ramificada, porque habla de la adaptación al medio, no de que alguien es mejor que otro, o más perfecto que otro. Y acá, solamente para que lo tengan, detalle, siempre me pareció súper interesante. Este monje, a partir fue como uno de los primeros en tratar de establecer, imagínense lo que se pensaba, ¿sí?, antes de la aparición de la teoría evolutiva. Este monje trató de explicar, leyendo la Biblia y encontrando elementos de la Biblia, trató de establecer ciertos acontecimientos como hechos históricos. Entonces, según lo que él leyó de la Biblia, la creación de la Tierra se produjo el anochecer previo del domingo 23 de octubre, a las 19 horas del 4004 a.C. ¿Cómo llega a esa conclusión? No tengo la más pálida idea. Pero fíjense, 4004 a.C. La Tierra, hoy se sabe, tiene 4600 millones de años. Le erró por un poquito. Dice, acá me fui. La expulsión de Adán y Eva del paraíso fue el lunes 10 de noviembre del 4004 a.C. y el final del diluvio universal, entre otras cosas, fue un miércoles 5 de mayo del 2348. Una locura, una locura. ¿Sí? Pero lo pasamos. Esta es la teoría del diseño inteligente, nada, olvídense, sepan que existe. La teoría del diseño inteligente tiene que ver con esto que les decía hoy, son creacionistas. Esto se discute hoy en distintas partes del mundo. Hoy en Estados Unidos, por ejemplo, todavía sostienen la teoría del diseño inteligente y hay universidades que no permiten hablar de la teoría de la evolución darwiniana. Esa es una crítica a la teoría de la evolución. Lo que dice es que hay cuestiones tan perfectas que necesariamente tienen que haber sido construidas por un diseñador. Y toman como ejemplo el ojo. El ojo humano está tan perfecto, hecho para ver, que no puede haber surgido por azar. Como decía Darwin, no puede ser por azar, por casualidad. Tiene que ser porque alguien lo hizo para eso. Bueno, no tiene sentido, pero sepan que esta teoría está y es como la que más fortaleza tiene para discutir la teoría de la evolución. Bien, críticas al diseño inteligente, no importa. Y acá quiero que veamos dos cosas para que nunca les voy a tomar qué dice Lamarck de la teoría de la evolución, olvídense. Pero sí para que entiendan qué decimos, de qué hablamos cuando decimos evolución. Lamarck, que fue uno de los primeros evolucionistas, el primero en plantear mecanismos de cambio evolutivo, pensaba que todos los animales se generaban por generación espontánea, ¿sí? Aparecían espontáneamente, y después gradualmente iban cambiando y se iban complejizando. Y las dos grandes teorías eran el uso y el desuso de los órganos. Todos los órganos que uno no utiliza los pierde. Y la herencia de los caracteres adquiridos significa que todo lo que alguien logra en su vida se lo transmite a su siguiente generación y eso va evolucionando. El típico ejemplo de la teoría lamarckiana es la jirafa. La jirafa estiraba el cuello para comer alimentación cada vez más alta, entonces los hijos de los hijos de los hijos de la jirafa van creciendo y hoy encontramos una jirafa de cuello largo porque antes se fueron sucediendo jirafas con el cuello más corto. Eso para Darwin es inconcebible. Y muchas veces nosotros tenemos esa idea. Cuando hablamos de evolución pensamos, ¿por qué no tenemos más no todos tienen la muela de juicio? Y el sentido común te dice, porque hoy no la usamos, entonces la perdemos. Eso sería ser la marca. Y hoy esto no se discute. No significa que alguien no usa un órgano o un sistema, entonces se pierde. La lógica tiene que ver con que, a ver,
Lo que dice Darwin, cuando nosotros hablamos de la teoría de la evolución, en realidad estamos hablando de 5 teorías diferentes. La primera es gradual. Tampoco les voy a preguntar esto es para que entiendan la lógica nada más. Y para complementar el texto de Harari. Primero, todos los organismos la evolución es gradual, es decir, que no es a saltos. No es que vemos grandes distancias entre una especie y la siguiente. La evolución es ramificada, esto que les decía hoy, la evolución es más en horizontal que en vertical. ¿Sí? ¿Hay un origen único? Sí, probablemente un unicelular que vivía en los mares unigénicos hace 3.000 millones de años. Y acá está lo interesante. Lo que dice Darwin es el concepto de variabilidad. Es decir, todos los organismos son diferentes. Genéticamente, él no hablaba de genes, pero todos los organismos son diferentes. Genéticamente, por lo tanto, fenotípicamente también. Entonces, como todos son diferentes y todos luchan para sobrevivir, y la lucha por la existencia no es la lucha que nosotros pensamos, y ahí está la mala interpretación. Cuando Darwin habla de lucha de supervivencia, está diciendo adaptación al medio. Es decir, son todos diferentes. Los que están mejor adaptados para poder obtener los recursos del entorno, esos van a sobrevivir. Y como esos sobreviven, dejan mayor descendencia y a lo largo del tiempo todos van a tener las características de los que sobrevivieron. Eso es lo que se llama selección natural. Un ejemplo es esto cuando fue a la teoría de Galápagos. Él encuentra que diferentes picos de los pinzones. Por ejemplo, el del medio tiene este pico que es típico para la fruta. Si en el medio ambiente... ¿Alguien me habló? ¿Alguien está hablando, chicos? ¿Chicas? Bueno. Si los recursos son frutas, todos los que tengan este genotipo, este tipo de pico, van a poder comer, sobrevivir y dejar mayor descendencia, por lo tanto, en algún momento todos van a tener ese mismo pico. Ahora, si hay un cambio ambiental, una catástrofe, y cambia, ya no hay más fruta, hay semillas, este mismo que estaba adaptado y que podía sobrevivir, ahora no lo va a poder hacer y lo va a poder hacer otro que esté adaptado a la semilla, porque es diferente. Entonces, no es el uso y el desuso, es, bueno, somos todos diferentes. ¿Qué características hay en el medio? Los que pueden aprovechar esos recursos pasan, el resto desaparece. Por eso la cantidad de especies que se están extinguiendo a lo largo de la historia evolutiva son millones. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, obvio, sí. ¿Lamarck es anterior o posterior a Darwin? Anterior. Es anterior, o sea que hay mucho de la teoría de Darwin tiene que ver con la teoría de Lamarck, ¿no? Con el tema de que para las modificaciones que se van haciendo, tienen que ver con el medio ambiente. Sí, claramente. Hay una influencia ahí. Sí, por eso se lo considera el primer evolucionista. Lo que pasa es que después la discusión va en esto, porque ya no es el uso y el desuso. A ver, volvamos si querés al tema de las jirafas. Volvamos a la jirafa. ¿Qué te va a decir Lamarck? Bueno, la jirafa esta va estirando el cuello porque el alimento le queda cada vez más alto y los hijos, digamos, la descendencia va estirando el cuello según lo que hacía el estiramiento del progenitor. Lo que te va a decir Darwin te dice, no, en realidad no tiene nada que ver. En realidad, todas las jirafas tienen un cuello diferente. Como las que tienen el más alto pueden acceder a los vegetales más altos, los que lo tienen más chiquitito o más bajo, se mueren y los altos dejan descendencia, por lo tanto, la descendencia va a tener necesariamente el cuello alto. ¿Se entiende la diferencia? ¿O te la compliqué? No, está bien, porque tiene mucho que ver incluso con lo que habla Harari, ¿no? De los enanos de la isla. Sí. ¿Te acordás cómo era el ejemplo? Sí, decían que, bueno, las personas, algunos podían ir caminando por el continente y otros fueron hacia un lugar que subió la marea y quedaron ahí.
y quedaron atrapados en la isla, y que se fueron adaptando. Esa adaptación los convirtió en lo que yo supongo que deben ser los pigmeos, porque habla de enanismo, de enanismo, que creo que son dos cosas distintas, pero fueron chiquitos, que pesaban 25 kilos y medían 1 metro, dice, y que eran cazadores, pero a su vez eran cazadores de elefantes que eran chiquitos también, por ejemplo. Habla, ¿no? Es la adaptación de todo el ecosistema a ese lugar específico. O sea, otra vez daría la sensación que el lugar, el ambiente, es el que condiciona el desarrollo y la evolución de todo lo que está ahí adentro. Era algo así. Claro, es que eso que vos estás diciendo está genial, porque fíjate lo que estamos diciendo y cómo va en contra de la opinión generalizada. Cuando vos me dijiste, bueno, se adaptan a un contexto insular, y Darwin no te está diciendo, este es mejor o peor. No, no, este está adaptado a vivir en este sistema, en este ecosistema. No es necesariamente mejor. De hecho, yo no puedo decir nunca los seres humanos son mejor que los delfines, porque los delfines, para la vida acuática que tienen, están mucho mejor que nosotros adaptados. Entonces, no podemos verlo nunca fuera del contexto. Eh, de vuelta, yo podría decir, bueno, no sé si las jirafas, vamos a suponer que hay un cambio ambiental y desaparecen los árboles y empiezan y un poco a los seres humanos les pasa eso, ahora lo vamos a ver, y quedan solamente arbustos. Bueno, ¿quién va a estar más adaptada? Los que tienen el cuello más bajo, porque exige menos gasto de energía, por ejemplo, para los cuellos largos. Eh, Está buenísimo lo que me decís, porque va en esa dirección. ¿Hasta acá se entiende? ¿Voy muy rápido? Cuéntenme. Perfecto, profe. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, porque como esto no se ve mucho, tengo miedo de que se me pierdan o que yo vaya muy rápido y nada, y al final hacer un quilombo. Bueno, no importa. Esto solamente tengan en cuenta que la teoría evolutiva ya no es la teoría darwiniana. Hoy se habla de la teoría sintética de la evolución, que es Darwin más la teoría genética, por ejemplo. Darwin nunca habló de genes, no tenía idea de la existencia de los genes hasta que Mendel encontró cómo funcionaban esos, ¿no? Bien, y acá, estas son dos biólogas evolutivas, Jablonka y Lam. Este libro es hermoso, y dicen, bueno, lo que nosotros hoy llamamos evolución tiene 4 dimensiones, hay 4 tipos de evolución que se están dando al mismo tiempo. Y las 4 se dan en los seres humanos. La evolución genética, que es esto, todos tenemos una variabilidad genética que hace que ciertos genes estén mejor adaptados a un ambiente que otro. Lo que hoy está en boga, que hoy se está discutiendo muchísimo, que es la cuestión de la epigenética. La epigenética es cómo los cambios ambientales, fíjense que esto es post-darwiniano. Darwin decía, todo lo que pasa en el ambiente en realidad no genera modificaciones a nivel del ADN, del gen, porque eran vías diferentes. Ahora, es súper interesante un caso. Los fumadores hoy se saben que por producto de la epigenética generan mutaciones genéticas y esas genéticas se heredan a los hijos. Entonces es muy loco porque ahora empezamos a ver que el estrés prolongado, la mala alimentación, no sé, lo que se les ocurra, no solamente nos perjudica a nosotros como individuos, sino que a nivel epigenético genera cambios que lo van a heredar la descendencia necesariamente. Eso antes era imposible pensarlo. Entonces, con la epigenética hay como una vueltecita para el lado lamarquiano. Profe, una pregunta. Sí, obvio. Por ahí voy a preguntar una pavada, pero bueno. No, no hay Entiéndanme pavadas. que soy un tipo grande. No hay pavadas. ¿Hay una memoria genética? Más allá de que si evoluciona o no. Le explico por qué. Hoy leyendo, bueno, hoy no exactamente, pero estaba leyendo el texto de Harari que decía que los seres humanos originalmente claramente no estaban
en su principio arriba en la escala ¿cómo es que se llama esa escala donde se comen los de depredadores? Sí, la Entonces, cadena trófica. claro. Entonces él decía que, bueno, que los leones o los más grandes comían y que después venían los medianamente carroneros y que los hombres tenían que esperar a su turno al final de todo y que se encontraban con huesos. Absolutamente. Y que evolucionó un poquito con el tema de las piedras para romper los huesos y comer el tuétano. Y yo pensaba que hoy mucha gente, por eso digo, me incluyo, porque es así, digo, a mí me encanta el caracú, qué sé yo, cuando uno come puchero, hay muchos que soplan el huesito para que caiga el caracú, que es exactamente eso. Digo, quedó como una genética, como una memoria genética, digo, que nos remonta, no sé, 440.000 años para atrás, 400.000 años, no sé. Mirá, tu pregunta es espectacular. Es espectacular. Y de hecho me estás expoliando un poco la novela que les iba a contar. Vos dijiste algo así como memoria. Eso que vos estás llamando memoria es esto que yo les digo, bueno, los seres humanos todavía tenemos cuestiones que fueron adaptativas en un momento de la historia evolutiva y que hoy no tienen sentido. Si yo te preguntara hoy, yo te pongo dos cosas, te pongo un asado o no, porque el asado tiene una connotación cultural. Te pongo una hamburguesa que chorree grasa y en otro te pongo una ensalada. ¿Cuál te genera más ansiedad para comer? La hamburguesa. La hamburguesa a morir. La hamburguesa a morir. Y esto no quiere decir que no haya vegetarianos, de hecho yo lo soy. Pero a lo que voy es, nuestro cerebro, esto que vos estabas contando, la probabilidad de poder consumir carne, que era fundamental, sobre todo para un cambio, no vamos a llegar porque lo pasamos muy por arriba, pero cambios en el aparato digestivo y el consumo de carne está vinculado con el aumento del tamaño cerebral. ¿Qué hizo la selección natural darwiniana? Bueno, a ver, genero mecanismos neuronales que a uno le genere atracción comer grasa animal. ¿Por qué? Porque era importante en un momento y porque la probabilidad de encontrarlo era mucho menor. Hoy tenemos a disposición, los que tienen la posibilidad, a disposición tanta cantidad de alimentos que el cerebro te sigue pidiendo esa ansiedad que nosotros nos generan, por ejemplo, esto, las grasas, porque está vinculado genéticamente, evolutivamente, porque en su momento era importante que el cerebro te tire, che, loco, hay carne, andá y comela, porque no sabemos cuándo lo vamos a encontrar de nuevo. Y en un ambiente selvático, más allá que después se transforma en sabana, la posibilidad de carne siempre es inferior a la cuestión vegetal, si se quiere. Entonces, eso que vos decís que está buenísimo, como memoria, lógicamente, un montón de miedos, un montón de conductas, un montón de conductas alimenticias, tienen este resultado. Esto es verlo, eso que vos dijiste está buenísimo, eso es verlo evolutivamente. Che, ¿por qué tengo este impulso? Sí, y fíjate, y bueno, ahí lo tenés. Pero un montón de... Profe, una Sí, consulta. ¿Eso sí. sería parte de lo que se llama memoria primitiva? No recuerdo dónde lo leí, pero es, por ejemplo, el miedo a la oscuridad que viene del hombre de la caverna, que necesitaba el fuego para poder salir a cazar, porque ya viene, o sea, por el miedo a los grandes animales, a los ataques. ¿A eso sería la memoria primitiva, eso que conservamos aún? Sí, algunos hablan, bueno, de hecho Freud habla de una memoria filogenética, dice. En uno de los ensayos dice memoria filogenética, que tiene, y él lo vinculaba con lo instintivo, perdón, que estoy sin dormir, y tiene que ver con esto. A ver, no está necesariamente el miedo a la oscuridad. Imagínense esto. Hoy nosotros estamos en una situación donde el ser humano tiene un dominio sobre la naturaleza, lamentablemente, que en este momento evolutivo nosotros éramos
el cuarto estadio de los que... Entonces, la oscuridad para un sistema de visión como lo tienen los seres humanos, ahí está de nuevo la adaptación. Un depredador nocturno siempre te gana con la visión pobre que tenemos nocturna. Entonces, vamos a hacer lo imposible para generar luz en la oscuridad. ¿Por qué? Porque estás, en términos evolutivos, no estás adaptado, no tenemos ojos adaptados para ver de noche, y otros animales sí. Y tiene que ver con esto, claramente. Pero ahora bien, Profe, consulta. obvio. Buenas. Esto que están diciendo de la memoria, ¿no sería en verdad también, o yo lo pienso por el lado de que el texto también hablaba como de la capacidad del cerebro de ir como registrando, sí, entiendo que del cerebro, como ir la capacidad de justamente evolucionando y registrando todos esos saberes, y en verdad como la posibilidad del ser humano de evolucionar, que no sé si está bien dicho ya o no, reside mucho en eso gran parte, entiendo, como de Obvio. poder transmitir todos esos saberes y así como poder ir avanzando o aumentando esa cantidad de saberes. Como lo entiendo por ese lado. Me encantó. La revolución cognitiva, ¿no, profe? Se Claro. llama Harari. Exacto. Sí, cierto. Ahí Y el concepto. chismorreo, otra costumbre que aún no hemos perdido, ¿no? No, que no hemos perdido. Si no, De las no mejores. estaríamos mirando. Sí. Profe, con el tema del fuego, como decía la compañera, hay un hecho relativo, ¿no? Porque en realidad el fuego lo conoce el ser humano 800.000 años atrás y se lo usaba ocasionalmente, según Harari. Y recién el Homo erectus, el Homo sapiens lo empiezan, claro, lo empiezan, o el Neandertal, no sé, lo empiezan a utilizar hace 300.000 años. En ese periodo de 500.000 años que separan a la una a la otra, no sé si utilizaban el fuego como un elemento como lo utilizan después, como arma, como factor de cocina y calor, luz. Digo, en esos 500.000 años que restan, que separan a uno a los otros, no sé si pasaba eso con el tema del fuego. Es que no lo sabemos, porque Claro. en realidad, ¿qué es lo que más? A ver, otra vez, como estamos hablando en términos, ya salimos la idea de la evolución lineal, del menos complejo al más complejo, del peor al mejor, y la diversidad y la adaptación ambiental es tan grande que nosotros dependemos del registro arqueológico para saber. Si uno pudiera decirte, bueno, ahora, ¿cómo se da eso que vos estás diciendo? Bueno, a ver, el registro arqueológico, y esto cambia todos los días, hoy el registro arqueológico te diría que el Homo erectus usó el fuego. Ahora, lo que no tenemos claro es si ese fuego era intencional. No sabemos si era intencional o cuando sabía utilizarlo. Con neandertales está clarísimo que el fuego es intencional, aparte está vinculado a registros rituales. Se utiliza el fuego para rituales, se utilizan las cuevas, está vinculado al consumo de sustancias alucinógenas, a los primeros chamanes, a las pinturas rupestres. Entonces, ¿fuego desde dónde hay? Y aparece en el registro desde Erectus, 800.000, 1.000.000, según qué especie estemos pensando. El neandertal, olvídate que ya no tiene. El neandertal era hoy la idea del neandertal como algo tosco, primitivo, hoy se rompió absolutamente. De hecho, la última National Geographic, yo soy suscriptor hace como 15 años, es un artículo sobre el Erectus, sobre el neandertal, y tiene todas las cualidades humanas. De hecho, tiene una capacidad craneal igual que la nuestra. El problema fue, bueno, ya iba a llegar, no mediante eso. Y ahí algo que ustedes dijeron es esto, la capacidad de un cerebro que pueda almacenar información y transmitirla, permite por primera vez un sistema de herencia que no está vinculado directamente a lo genético. Y ahí aparece la evolución comportamental, los seres humanos imitan, el recién nacido imita, eso es comportamental, la conducta cambia constantemente, y la simbólica. Podemos poner, y ahí dijeron ustedes perfecto, la revolución cognitiva
podemos almacenar información en palabras. Un cambio terrible, es un salto evolutivo gigante. ¿Por qué? Porque yo en la palabra manzana puedo poner todas las manzanas del mundo en una sola palabra. Entonces, yo en una metáfora, yo puedo poner lo que quiera atrás de una palabra. Yo puedo decir un montón de cosas y distanciarme del encuentro cara a cara con esa cosa. Yo te puedo decir, ayer, ¿sabes lo que hice? Fui al campo. Te estoy diciendo de algo que no puede estar en la materialidad. Entonces, ese salto es tremendo. Que según se supone, estuvo vinculado a un cambio genético, a un gen que se llamaba FOXP2, creo, que está vinculado directamente al lenguaje. De hecho, personas que tienen problemas de lenguaje, que no pueden transmitir ideas con el lenguaje, tienen una falla en ese gen. Y la cultura es evolución simbólica. La sociedad es evolución simbólica. ¿Alguien iba a hablar? Perdón. Alexis, tenés el micrófono abierto. Bien. ¿Acá vamos bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, vamos. Y acá, bueno, acá esto es lo que les decía hoy. Bueno, ¿qué significa? Perdón que diga clasificación taxonómica del hombre, a mí me choca también, pero así está en los libros clásicos. Clasificación taxonómica de los seres humanos. A ver, de los seres humanos son muchas especies. Un neandertal, bueno, justo el neandertal no, pero los Homo erectus, los Australopithecus, son todas partes de lo que nosotros llamaríamos los homínidos. Pero fíjense, cuando decimos, bueno, somos animales, estamos queriendo decir, si yo clasifico a una taxonomía de los seres humanos, digo, el reino al que pertenece es el animal. Y el animal tiene estas características. Todos los animales son pluricelulares, heterótrofos, tienen tejidos y tienen órganos. El filum es vertebrados, comparte con el resto de los animales de los vertebrados que tiene columna vertebral. No tiene ya notocorda, tiene columna vertebral. Olvídense, yo para que pensemos. La clase que define a los seres humanos son mamíferos. Los mamíferos tienen características, son vivíparos, tienen pelos, mama, respiración pulmonar, sangre caliente, absolutamente todos. Dentro de los mamíferos hay mamíferos más cercanos a nosotros y otros más alejados. Dentro de los mamíferos, ¿cuál es el orden? Los primates. Somos primates, no somos monos. Como a veces se escucha, los seres humanos somos descendientes del mono. No, no somos descendientes del mono, los monos siguen siendo monos. Nosotros somos una especie de primate. ¿Qué características tienen las primates? 4 extremidades terminadas en 5 dedos, con uñas, un cerebro desarrollado, una dentadura que después, cuando veamos una cosa, se los muestro. Dentro de todos los primates, ahora vuelvo a la palabra mono, hay una línea que va hacia la nuestra. El resto siguió siendo primate. Son los homínidos. Todos los homínidos tienen postura erguida, tienen extremidad. Ahora se los muestro igual con el recorrido. La gran capacidad craneana. Dentro de todos los homínidos hay una especie, un género, que es Homo. Los Homo tienen esta característica que tiene ahí, aquellos considerados predecesores del hombre actual, que gran desarrollo cerebral, y dentro de todos los Homos que vimos, Homo neandertal, Homo erectus, Homo rudolfensis, Homo, miles de Homo, solamente hay una especie. Ahí sí hay una sola especie, que es Homo sapiens. Ahí dice especie sapiens, está mal el dicho. La especie nuestra es Homo sapiens. Que tiene características por usar palabras, tiene lenguaje, tiene arte, tiene música, que no dejan de ser de forma del lenguaje. Entonces, si nosotros compartimos, y acá está la lógica evolutiva, si nosotros compartimos estas características con estos grupos de animales, es probable que tengamos todavía características de este grupo. Ahora lo vamos a ver en el desarrollo, que los voy a pasar a volar. Bien, entonces, ¿cómo vamos a entender el fenómeno Profe, humano? una pregunta. Sí. Las especies, Sí.
Digo, el rudolfensis, el Neanderthal o el Erectus, digo, también iban modificándose acorde, o evolucionando o adaptándose acorde a donde vivían, ¿no? Porque el rudolfensis era africano y el Erectus venía de Asia, era asiático, y el Neanderthal era más europeo, y cada lugar tenía un clima y condiciones distintas, ¿no? Exactamente. Pero no perdieron todos lo que creo que leí en algún momento, que decía que el cuerpo no estaba primitivamente preparado para llevar una cabeza tan grande sobre 2 pies, cuando empezó a ser bípedo. Distinto era de los cuadrúpedos, que tenían un cerebro más o menos del mismo peso, pero lo apoyaban en 4 patas. Y de ahí era lo que decía usted, ¿no? Del tema de la comida, porque necesitaban mucho más energía para eso. Obviamente. Por eso acortamos, por eso necesita tanta energía nuestro cerebro, tanta energía, que acortamos el sistema digestivo. El sistema digestivo de los seres humanos es mucho más corto. Es decir, fíjate lo que es la selección natural. Te dice, bueno, necesitamos para acá. Perfecto, bueno, pero saquemos de otro lado, no puedo inventar cosas. A veces me dicen, bueno, si todo es evolución, ¿por qué el ser humano no vuela? Porque la selección natural tendría que romper muchas estructuras para poder modificarlo. Todo tiene un costo evolutivo. A ver, pensemos una cosa que les pasa a ustedes y me pasa a mí. Caminamos, nos transformamos en bípedos. Nos dio más velocidad, nos dio más resistencia, nos dio menos gasto de energía. ¿Pero a qué costo? Dolores de cervicales, dolores de espalda, que nos duele la cintura. Bueno, tortícolis. Tortícolis, obvio, tenés ese problema. Tenemos un cerebro, siempre lo digo, me voy a anticipar un poco las cosas. Nosotros tenemos un cerebro que está adaptado, es decir, está diseñado, en el buen sentido, para vivir hace 100.000 años. ¿Sí? Imagínense los cambios culturales que hubo hace 100.000 años, lo que cambió el ambiente. Imagínense el ambiente sabana africana hace 100.000 años, imagínense vivir en Argentina 2024. ¿Cómo lo pagás? Perfecto, me adapto. Ahora, ¿por qué lo pago? Cada vez más trastorno de ansiedad, problemas de dolores de cabeza, millones de enfermedades vinculadas a esto, problemas de la vista. Hay un costo. La selección natural tiene costo, no inventa cosas. Es decir, bueno, yo me adapto, pero la cantidad de estímulos que tiene el ser humano es infernal y no hay capacidad craneal, cerebral que pueda resolver con eso, y ahí tenés todos los trastornos que se ocurran hoy. Eso es ver desde el punto de vista evolutivo. Che, mirá, todavía tenemos esto. ¿Cómo no va a aparecer un costo evolutivo de poder tener este tipo de cosas? Eso tiene que ver también con lo que dice las lecturas que usted nos dijo, con el tema de que el ser humano sale, digamos, nace menos preparado que otras especies, como por ejemplo el caballo, que nace y se para en 4 patas y ya está caminando, ¿no? Y que el ser humano necesita un tiempo de cuidado, pero que a su vez es maniobrable, porque se lo puede hacer belicoso o pacifista, o se lo puede hacer de una cosa o de otra. En cambio, hay como un instinto natural que tienen las demás especies que no la tenemos nosotros. El gato dice que se para y a la semana ya está buscando comida por sus propios medios. Vos dijiste algo que es buenísimo. Fíjate lo que te voy a decir, que cuando uno empieza a tomar conciencia de esto, es cuando yo le dije, ojo, los voy a invitar a una clase diferente, porque hay un montón de manifestaciones, de cuestiones que, viéndolo desde el punto de vista evolutivo, decís, claro, ahora entiendo la cuestión, vos estás diciendo algo interesante. Desde los primeros homínidos, igual ahora les voy a hacer un recorrido, hace 7 millones de años aparecen los primeros homínidos, y los homínidos caminan en 2 patas, perdón que lo diga así.
son bípedos. ¿Qué pasa? Al pasar de cuadrúpedos a bípedos, la cadera tiene que rotar para poder estar erguido. ¿Qué pasa? Se achica el canal de parto. Si se achica el canal de parto, no pueden pasar, el bebé no puede pasar por el canal de parto. Entonces, ¿qué hace la selección natural? Bueno, hace nacer al ser humano prematuramente, es decir, le achica la capacidad craneal, nacemos prematuros, pero eso tiene otra vez un costo. No es que evolucionar es gratis, siempre vuelvo a lo mismo. Nacemos prematuros, pero somos los animales que tienen la infancia más larga del reino animal. Obviamente que hay cuestiones culturales, que la educación es cultural, que tiene que ver con normas sociales, que tiene que ver con cuestiones políticas, cuestiones económicas, con todo. Pero digo, fíjense cómo en el fondo, por eso la evolución está ahí abajo. Necesitamos biológicamente de un mayor cuidado y les digo más, los únicos animales del reino animal, valga la redundancia, que cuidan a su descendencia son los mamíferos. Son los únicos. Si ustedes ven un lagarto, ven una tortuga, ven cualquier animal inferior, entre comillas, deja los huevos, nace y se va, no conoce a sus progenitores. Los mamíferos sí tienen relación. Entonces, un teórico evolutivo te va a decir, lo que nosotros llamamos amor está vinculado con una cuestión biológica, con una cuestión, porque es la única clase, la de mamíferos, que genera este tipo de relaciones. No hay en Porque es otros. necesario, ¿no? Porque es necesario el cuidado para Porque que es crezca. necesario. Porque La si no, no habría supervivencia. vida. Exactamente, exactamente. Fíjate que eso también se da en las aves. Sí, eso te iba a decir, que hay aves que demoran un año en independizarse, o no sé, Exacto. muchos meses. Ahora no me acuerdo cuál era la que demoraba más, pero que los padres lo cuidan y lo alimentan durante casi un año. Pero fíjate, eso que vos estás diciendo muy bien y que es cierto, es toda una discusión, ¿no? Pero vamos a suponer que es así. Acuérdense que los mamíferos, yo les dije, de mamíferos para abajo nadie cuida a sus crías, nadie. Y las aves sí, pero de los reptiles salen las aves por un lado y los mamíferos por otro. Entonces, de reptiles para abajo, nadie. Pero ahí son dos líneas, ¿sí? Entonces, bueno, estas dos líneas encontraron este sistema adaptativo. Pero reptiles no van a encontrar ninguno. Se puede entender entonces, digo, haciendo un ensayo medio loco, que el hombre o la mujer que se desentiende de sus hijos puede estar caratulado como desnaturalizado, más allá de sus condiciones culturales y económicas y sociales que lo puedan imbuir en eso. Digo, si yo no me desentiendo de mis hijos, hay una cuestión de desnaturalización, porque evidentemente esto es natural, el estar protegiendo a la prole, a lo que viene, ¿no? Con la finalidad exclusiva de que la raza se siga extendiendo. Hay una naturaleza en eso. Tu pregunta está buenísima. Está buenísima, está buenísima. Es muy interesante. ¿Por qué? Porque esta pregunta ya se hizo. Se han hecho este tipo de preguntas. Ahora, obviamente que vos acá entrar en una cuestión metafísica de describir qué es natural y qué no es natural. ¿Sí? Vamos a sacarla de esa discusión. Y acá aparecen cuestiones interesantes. Depende de qué autor tomes. Dawkins, este que les decía del gen egoísta, escribe un libro que yo lo tomo para mi tesis, que se llama El fenotipo extendido. Lo tengo digital en papel, si lo quieren se lo paso. Y lo que dice es que en realidad no hay un amor paterno-materno con su descendencia. Son relaciones de competencia. Tendría que meterme para explicarte por qué dice eso y está buenísimo. Pero entonces, desde ese punto de vista, no sería antinatural como lo estamos definiendo, porque hay toda una cuestión. Y por otro lado, los seres humanos y los mamíferos tienen un sistema cerebral y un sistema hormonal que está adaptado para generar ese tipo de sentimientos.
te cuento un detalle. Se han hecho experimentos con ratones, que no me acuerdo la especie, mamíferos, que si se les da oxitocina, cuidan a sus crías. Si se les saca oxitocina, las matan a sus crías. Y se han hecho con, y esto también son experimentos en los seres humanos. Si yo te hago inhalar oxitocina, vos tenés más confianza en otra persona que no conoces que si no te lo doy. Esto estoy queriendo decir que esto está, ese es el reduccionismo que no hay que caer nunca. Yo no te puedo decir, hoy se habla un montón, van a encontrar un montón de artículos que dicen la oxitocina, la molécula del amor. Es una pavana más grande que una casa. Pero sí es cierto que hay hormonas que tenemos un sistema neurohormonal que está funcionando para determinadas cosas. De hecho, nos pueden cambiar el estado de ánimo por tener cambios hormonales, eso no es ningún descubrimiento. Pero digo, fíjense cómo todo esto juega, ¿no? Nuestra biología también juega. El problema es que las ciencias sociales, y digo la antropología, digo la sociología, digo la psicología social sobre todo, han separado dos mundos que no están separados, que es el mundo de la biología o el mundo evolutivo y el mundo de la sociedad o de la cultura o de las sociedades. Los dos están jugando, los dos entran en tensión todo el tiempo. Todo el tiempo. Profesor, sí. Sí, habías dicho de un autor, pero no lo nombraste, o yo no lo escuché, el que estabas diciendo recién. Richard Dawkins, ¿Y que nombré al principio. ¿Y el libro cómo se llama? Y el libro se llama... Porque me dijiste que lo tenías también en papel y que lo tenías en... Sí, lo tengo los dos. En realidad esa es la segunda parte. El primer libro se llama El gen egoísta y el segundo se llama El fenotipo extendido. Que ¿El fenotipo? Fenotipo extendido. ¿Qué quiere decir? Que un gen de mi cuerpo puede generar cambio en un gen de otro organismo que esté alejado de mí. Es espectacular. El autor me dijiste, perdón, repetímelo porque no lo conozco, por eso no me resulta familiar. El autor. Richard Dawkins. ¿Lo puede pasar, profe, a los libros? Sí, pero eso sí, háganme acordar que yo me olvido. Claro. Me escriben en el campus y se los paso, sí, ni hablar. Bien. Profe, ¿puedo hacer una pregunta que si no tiene mucho que ver, me la contesta algún otro día? Porque siempre me lo pregunto. ¿Hay alguna respuesta antropológica al por qué los mamíferos nacemos para habitar la Tierra y sin embargo nuestro desarrollo inicial se da en líquido? Sí, obvio. Está buenísima tu pregunta. En realidad, ¿por qué? Fíjate vos como lo interesante. Si yo te agarro todo el desarrollo filogenético, es decir, te agarro desde el primer organismo a el último, vos pasás por esos estadios. Vamos al principio. El origen de la vida es acuático, ¿sí? Tendrán que entrar en una discusión química, pero las primeras moléculas, moléculas que después se van a transformar en ADN, son acuáticas. Salimos del agua. Fíjate que vos siempre vas a depender del agua. Tenés los organismos, lo primero que tenés en la historia son los peces. De los peces nacen los anfibios. ¿Sí? Fíjate lo que yo te estoy diciendo. Los peces viven todo el tiempo en el agua. Todo el tiempo en el agua. Bien. Evolutivamente, de algunas especies de peces, nacen los anfibios. Los anfibios, pensá en una rana. La rana es la primera en colonizar la Tierra, pero necesita la humedad, necesita seguir teniendo agua y tiene un estadio que es el del renacuajo que vive en el agua. Bien, ¿qué sigue después de los anfibios? Aparecen los reptiles. Los reptiles son los primeros que viven directamente en la Tierra. Fantástico. Pero ¿cómo hacen? Ponen huevos.
que hay en el huevo un medio líquido. De los reptiles, ¿quién nace? Las aves y los mamíferos. Ambos necesitamos un estadio líquido, que es intrauterino, pero seguimos teniendo el mismo recorrido, ¿se entiende? Sí, sí, ¿Sí? ¿Se es entendió? casi que genéticamente, digamos, se vuelve al origen. Es indispensable para el desarrollo inicial de la vida, el líquido. Obvio. Sin el elemento líquido no hay vida, por lo menos No en hay el vida. reino animal. No hay, bueno, ahí diste en la tecla. Al menos en el reino animal. Hoy se habla hay bacterias y hay virus anaeróbicos que ni siquiera necesitan oxígeno, pero son los mínimos. La vida animal como la conocemos necesita del agua y tiene un estadio en el agua, o directamente durante la vida o durante la vida intrauterina, pero siempre tiene una vida en su mundo, siempre tiene una vida acuática. Es una locura. O sea que Y ahí, se puede decir que, no sé si en 10.000 años seguiremos existiendo como raza, pero digo, o venimos, la veo complicada. claro, pero se puede decir que durante todo el desarrollo, a 10.000 años, siempre va a haber una dependencia con el agua o con el elemento líquido. Bueno, ahí entra en lo que decíamos hoy. Si yo ya sé y acepto que la evolución hoy no es solamente genética, ni epigenética, que está la conductual y la simbólica, yo podría crear mecanismos tecnológicos que me permitan sustituir el agua. Estoy delirando, pero quiero decir, podríamos sustituir eso por otra cosa. Podría pasar nacer de laboratorio, no estamos tan lejos. Podría pasar, pero no, porque la evolución genética es mucho más lenta que la evolución cultural. La cultura va a 1000 kilómetros por hora. Los genes se van acostumbrando y hoy hacemos un montón de cosas que no permiten que los genes se manifiesten. De hecho, vivimos mucho más tiempo que lo que los genes les importa. Estamos viviendo el doble de lo que biológicamente le interesa si le diera una intención, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con todo eso. Les hago una consulta. Son 9:15. Yo puedo cortar. Si están aburridos, cortamos, lo retomamos en otro momento. Y si vienen bien, puedo seguir un rato más. Me dicen ustedes, a mí me da lo mismo, yo ya me tomé la sopa. Cuéntenme, ¿cómo están ustedes? Yo me adapto a sus necesidades. Yo creo que venimos bien. Aburridas ¿Vos no. decís? Sí, Sí, podemos seguir. y quiero preguntar algo porque quiero confrontar. Esa es la idea. Esto de cuando el compañero dijo esto de la naturalidad, ¿no? Como un preconcepto de que uno padre, madre. Y sin embargo estuvimos hablando recién que por una necesidad, lo dijo otra compañera, el ser humano se adapta. Por lo tanto se va a adaptar para que el otro ser acompañe, porque también digo, justo tenemos la placa que dice biología, cultura, sociedad, evolución. Eso, digo, me parece que eso engloba más allá de preguntarnos, porque si no, y otra cosa digo que vos venís diciendo y que siempre estamos discutiendo el sentido común, vos lo estás nombrando, porque el sentido común dice, y siempre tenemos que decir que tenemos que problematizar ese sentido común. Digo, sin embargo, en la comunicación lo usamos. Más que nada eso, y lo otro que me resultaba, digo, súper interesante, el agua. Porque... Pará. Déjame, porque estoy viejo y necesito para procesar. Está buenísimo. ¿Por qué me dijiste que había que problematizar el sentido común? Me interesa. ¿Qué es lo que estás pensando? Porque comunicacionalmente venimos diciendo en trabajo social que el sentido común termina construyendo cosas que no son. Por lo tanto, en la comunicación, cuando decimos, bueno, porque el sentido común, le terminamos dando entidad a algo que no debería, porque la tenemos que problematizar al sentido común. El sentido común no es un sentido común. No.
ahí vamos. Digo, como comunicación, digo, como herramienta de comunicación y digo, en esto que estábamos en un espacio terciario, como problematizarlo, incluso cuando lo usamos académicamente. Porque si no da por sentado, bueno, porque el sentido común, ¿no? El sentido común dice, el sentido común construye, es verdad, construye, pero nosotros, digo, esta cursada, estas cátedras, tenemos que, digo, problematizar ese sentido común, sacarlo. Sí, claramente. Por eso te preguntaba, porque yo estaba convencido, y ahí está como uno no se da cuenta cuando estoy transmitiendo, que yo estaba todo el día tratando de romper el sentido. Y por lo que vos me contás, a veces le damos demasiada entidad. Es decir, se está dando una cosa que yo estaba pensando que la estaba haciendo al revés. ¿Entienden? O por lo menos para mí. Digo, por ahí para otro, no. Es como una convención cultural el sentido común, ¿no? Sí, claro. Hay cuestiones de poder, un montón de cosas. Profe, pero la problematización del sentido común nace en la segunda mitad del siglo XX, digamos. Nosotros estamos viendo una ciencia que estamos hablando con un marco teórico y epistemológico muy anterior, ¿no? Sí, a ver, depende que cuando hablamos de marco teórico estamos hablando de un conjunto de teorías. Estamos desde teorías que se escribieron en el siglo pasado y teorías supermodernas. Esto de pensar la evolución en 4 dimensiones es súper moderno en términos de historia de la ciencia, ¿no? Nunca se le hubiera ocurrido a un Lamarck pensar en una evolución simbólica, ni loco. Pero a partir de la década del 70, 60, 70, en realidad a partir de la década del 40, con la teoría sintética de la evolución, el evolucionismo empieza a tomar eh, conceptos de otras disciplinas. No es solamente biología en realidad. Acá hay neurociencia, hay psicología cognitiva, hay, bueno, ciencias cognitivas, hay teorías económicas, hay un montón de cosas metidas acá adentro. Por eso digo, bueno, el marco teórico. Bueno, el marco teórico atraviesa un montón de teorías. Hoy la llamamos evolución, pero es un conglomerado. Fíjate lo que te decía hoy, nosotros decimos la teoría de Darwin. Me encanta, pero ¿cuál teoría de Darwin si son 5? A eso, ahí vuelvo a lo de la compañera, discutir el sentido común. Digo, che, el sentido común que te dice la teoría de Darwin, pero no son 5. ¿A cuál te referís de las 5? Ahí voy. Y me habías dicho algo más. Perdón. Sí, dale. Sí, quería interrumpir porque te había levantado la mano, pero se ve que no me ves. No veo yo, no veo nada. Siempre, sí, ya sé. Siempre hablamos de la teoría de Darwin y bueno, no sé, como esto es antropología y estamos dando como los primeros pasos, por lo menos yo, digamos, en esta materia, antropología, pero siempre se pasa por alto la línea biogeográfica y nunca hablamos, cuando hablamos de la línea de la evolución, nunca hablamos digamos, de la línea de Wallace, no la mencionamos. Entonces, cuando hablamos de la evolución, ¿no? O sea, hablando de eso, no de antropología. Entonces, nunca la mencionamos, la división de África y Asia, y donde las especies son distintas y evolucionaron de distinta manera. Eso, Sí. nada más quería preguntarte cómo relacionamos eso con la antropología. Está buenísimo, lo que decís es genial, porque en realidad es cierto. A ver, por eso digo, cuando uno habla de enfoque evolutivo, está hablando de un montón de teorías, incluso la de Wallace. Yo creo que esto va a aparecer cuando, fíjense que todavía no empecé a hablar de la evolución humana, todavía ni entré, y les iba a hacer un recorrido, y ahí sí se ve cómo la cuestión espacial, o geográfica, o ambiental, generó, y se van a terminar dando cuenta, cómo de casualidad somos lo que somos. De casualidad, las probabilidades eran 0. Estábamos en el momento justo cuando sucedió lo que tenía que suceder. Entonces, seguramente eso iba a aparecer, pero está buenísimo que me lo diga, porque yo a veces hablo de teoría evolutiva y metiendo un montón de cosas
que doy por sentada y que no son necesariamente. Sí, sí, sí. Y te agradezco Nos quedamos siempre con Darwin. Nos quedamos siempre con Darwin. Sí, es cierto. Y de hecho, todo lo que estamos hablando ahora es posterior a Darwin. Claro, nos olvidamos, o sea, o por lo menos Occidente olvida absolutamente que Darwin se apoyó y de hecho los libros y todos los escritos de Darwin están basados también en el trabajo de investigación que fue tanto más importante de Wallace. Sí. Y de hecho, publica El origen de las especies por miedo a que le den el premio a, entre comillas, a Wallace. Claro, se apuraron. Más casualmente, todos los estudios de Wallace se perdieron porque desgraciadamente se incendió el barco donde tenía todos los... Es cierto. tenía su laboratorio y todas sus investigaciones. Son Desgraciadamente. esas cosas que pasan, viste, que nunca se sabe qué pasa. Pero es buenísimo, ese detalle es cierto. De hecho, los dos hablaron en teoría sin conocerse, del concepto de selección natural. Es súper interesante esa parte de la historia de la biología, muy interesante. Permítame sospechar lo que no... Yo a esta altura sospecho todo. Habiendo tanta cosa, tanto museo en Europa con... digamos, con la cultura, con los objetos culturales de otros continentes, no me extrañaría y nada raro. Mirá, bueno. me diste el pie. La clase que viene van a ver, continuando con la parte evolutiva, van a ver el concepto de raza, ¿sí? Y van a ver cómo ciertos antropólogos querían justificar manipulando, está buenísimo el caso, no se los voy a expoliar, pero demostrar que la raza blanca era más inteligente que otras razas y que el varón era más inteligente que la mujer. Y era modificar groseramente datos. Está buenísimo, lo van a ver en la clase que es súper interesante. El trabajo de Harari da por tierra en parte, ¿no? Creo que en el fondo el trabajo de lo que leímos de Harari da por tierra con el racismo, digamos. Obvio. El concepto de racismo es... A ver, siempre digo que no hay que entender anacrónicamente los conceptos. Creo que, y permítanme ser ingenuo, ¿no? Yo siempre creo que, y por eso les hablo de ingenuo, permítanme pensar que alguien, cuando se construyó el concepto de raza, había buena intención en esta lógica de clasificar los organismos, ¿no? En este caso los seres humanos. Pero sí es cierto que fue un concepto fundamental para justificar la supremacía de Occidente sobre otra cultura. Yo no tengo la menor duda. Pero es lo que digo siempre, es, ¿Darwin es lo que escribió o lo que dicen que escribió y la interpretación del resto? Bueno, a veces con el concepto de raza me pasa lo mismo. ¿Qué sé yo? La historiografía argentina está plagada, está atravesada por el concepto de raza, tanto sea de las posiciones positivistas del siglo XX como de las bucólicas coloniales, ¿no? O sea, hasta los 70 prácticamente. ¿No? Obvio, y la teoría, el darwinismo social, que de Spencer, se levanta Darwin y ve lo que pasó y se vuelve a la tumba. Obviamente, obvio. Chicos, obviamente que esto da para discutir los 5 años. Y profe, antes de... Sí. ¿No hay también como una especie de eurocentrismo en este pensamiento o capaz que hay una cuestión lógica de estudio que yo la desconozco, pero yo leí que, por ejemplo, dicen que algunos neandertales que tienen su epicentro en Europa, ¿no? Eran de piel blanca y eran rubios o de ojos claros. Digo, ¿está científicamente comprobado o tiene que ver con esto que estamos hablando del eurocentrismo, de decir, bueno, los Rudolfensen eran más parecidos a los monos porque eran africanos, y los Homo erectus eran más chiquitos porque eran asiáticos, y los que son lo primitivo de Europa eran más blanquitos, eran más rubiecitos y más ojitos claros? Mirá,
honestamente no te lo podría responder. Eh, lo que sí yo te podría decir es, el que esté interesado verdaderamente en la teoría de la evolución y tratar de explicar esto, nuestra historia filogenética, los rasgos fenotípicos, no genotípicos, sino los fenotípicos, el color del ojo, el color del cabello, el color de piel, son características adaptativas. Entonces, no implica una supremacía de ningún punto. Que después nosotros, por un montón de cuestiones históricas que las saben ustedes muchísimo mejor que yo, terminemos tomando los valores europeos como ejemplo de lo que está bien, o de lo que es perfecto, o lo que es mejor, yo hago otra cosa, pero fenotípicamente no sé si influye en algo, no. De hecho, es una manifestación genética, digamos. ¿Qué es el fenotipo? Es el gen más el ambiente. Necesariamente tiene las dos cosas. Tenemos un presidente que hizo una diferenciación acerca de eso. Y es un tipo profundamente eurocentrista. Cuando dijo, bueno, hasta estéticamente somos mejores. Y en ese sentido, que es tan eurocéntrico, yo decía, sí, estos historiadores o estos antropólogos originales estaban influenciados en algún punto por ese eurocentrismo. A ver, también lo escuché, siempre digo lo mismo, también lo escuché a Larreta diciendo que había leído el libro de Harari, que leyeron ustedes, y cuando explicó, dijo absolutamente nada que ver a lo que decía el libro. ¿Sabés cuál es el problema? Es que, y retomo lo que decía la compañera, la cuestión evolutiva está, como se desconoce un montón de cosas, se habla desde el sentido común, otra vez, ¿no? Como, no, y otras cosas, no sé cómo explicártelo, digamos, no. Profe, de vuelta, y por ahí como como usted está diciendo y venimos atravesando esto de no contextualizar, de no poner el recorte, de no ver en qué momento, digo, el hombre fue aprendiendo del mismo, digo, la civilización, la cultura es la que va a tomar y claramente en esa puja de tensiones y de quién va a querer llevar al otro para poder construir lo que va a querer, porque digo, ¿quién dijo que la mesa es mesa? Es la primera pregunta filosófica. ¿Quién dice que el hombre es hombre? ¿Quién nos puso la categoría, no? Porque hombre es una categoría, mesa es una categoría, día es una categoría. Entonces, como dijo, el lenguaje nos hizo. Después el hombre fue definiendo con los que tenía cerca, con los que no, hombre, mujer, con el que fuera. Entendiendo, me parece, la evolución en ese contexto, porque si no nos ponemos a estar, digo, bueno, que si eurocéntricos, si no, digo, después se fue redefiniendo eso en los que venían a cuestionar o a mejorar. Me parece, digo, poder verlo desde este lugar. Me parece que la antropología, por lo menos a mí, me hizo pensar en todo esto en este tiempo. Yo, primero que para mí un elogio que digan, me hizo pensar estas cosas que no se me hubieran ocurrido pensarlas. Yo dije, bueno, la materia está lograda, digamos, ¿no? Yo lo que quiero es, y se los digo siempre y se los vuelvo a decir, no compren nunca lo que yo digo. Perdón que sea autorreferencial, pero soy yo que doy la clase acá, ¿no? Digo, no compren mi discurso. No lo compren porque, o al menos, mírenlo antes de comprar. Yo lo que les muestro es, yo soy honesto conmigo y digo, esta es mi lógica, y este paradigma está aceptado en la comunidad de antropólogos, digamos, no es que estoy delirando. Pero son ustedes los que tienen que construir esto. Yo les doy datos, después mírenlo. Y acá, diciendo lo que dice la compañera, qué genial. Fíjate que una de las ramas de la antropología es la antropología lingüística. ¿Por qué? Porque el lenguaje nos hace humanos, entonces necesito, para entender el fenómeno humano, estudiar la lingüística. Claramente. La revolución cognitiva de Harari. Fíjate vos, ¿cuál es el salto, uno de los saltos evolutivos, según Harari, según qué autor, ¿no? El salto evolutivo, tal vez más grande de la historia, tiene que ver con la aparición del lenguaje simbólico. Entonces, ¿cómo vamos a dejar de fuera
el lenguaje. Ahora, si yo te hiciera este cuadro mejor que el que tenemos acá adelante, yo te diría, bueno, biología lo puedo dejar acá. Cultura y sociedad, quien atraviesa estos dos es el lenguaje. Y de hecho, hay una evolución del lenguaje. La biología evoluciona, la cultura evoluciona, la sociedad evoluciona, y el lenguaje evoluciona. Y de hecho, evolucionan las teorías de la evolución. Ahí me volví medio filósofo. Ahí me salió mi lado filósofo. Sí, Pero sí, bueno, más, lo último, esta vez lo último. Hoy que tuvimos prácticas, digo, que estuvimos hablando del territorio y de que sí. cuando construimos con el otro y escuchar al otro, que vamos reconceptualizando o reformulando conceptos, o sea, reformulamos categorías para construir, digo, en la intervención en lo social. Nada, me vino eso y lo quise compartir, gracias, ya no molesto más. Está buenísimo. Igual yo no puedo creer que me hayan escuchado más materia seguida. Profe, Sí. con lo que decía la compañera anteriormente, con el tema de la desnaturalización que estábamos hablando, Sí. en la página 21 de Harari, dice que los arqueólogos descubrieron huesos de neandertales que vivieron durante muchos años con impedimentos físicos graves, que son pruebas de que eran cuidados por sus parientes. Sí, es cierto, es cierto. Y yo no sé si había una Sí. cultura tan desarrollada, me parece que es una cuestión natural. Por eso es que yo preguntaba que ante el descuido, si es una cuestión desnaturalizada. Es que otra vez, nosotros, fíjense cómo caemos en la trampa. De hecho, el cuadrito este que tiene acá es una trampa. Porque yo no puedo dividir nunca lo biológico de lo cultural de lo social. Es decir, bueno, hay justamente, después de la clase que van a tener con Karina de raza, vuelven a tener conmigo sobre el concepto de naturaleza-cultura. Bueno, a ver, ¿qué queda de biológico? ¿Qué queda de cultural? Hay una línea, ¿cómo hay este? Bueno, ya lo vamos a retomar. Ahora estamos como, acuérdense que después vamos a tomar cultura y vamos a tomar identidad y lenguaje en la materia. En la materia pasamos por todos los elementos. Ahora estamos en la parte biológica. Bueno, después veamos esa otra parte, que es tan importante como esta. ¿Por qué resalto esta? Porque en realidad todo lo que son ciencias sociales esta parte no lo ve, como si la evolución no tuviera nada que ver, como si hubiéramos nacido por generación espontánea y que no tenemos ningún vínculo con nada de nuestra historia. Pero después vamos a ver cómo funciona la cultura, cómo se da ese interjuego, ¿sí?, entre la biología y la cultura. ¿La biología se puede manifestar directamente o es la cultura quien gatilla sobre las probabilidades que da la biología? Bueno, es súper complejo, pero está bueno. A ver, déjeme ver una cosita. Bueno, nosotros acá solamente escuchen esto nada más. Fíjense este detalle. Nuestro cerebro, y no quiero que sepan de neuro, yo tampoco lo sé, lo que nosotros llamamos cerebro son 3 cerebros. Es lo que se llama la teoría del cerebro tribu. Fíjense, nosotros tenemos la parte instintiva, esa parte roja, que es el cerebro reptiliano que está vinculado a los instintos básicos, es compartido por todos los reptiles. Tenemos una parte de nuestro cerebro que tiene las características de cualquier reptil. A lo largo de la evolución, los mamíferos, que yo hoy les hablaba, son los únicos que tienen, entre comillas, esos sentimientos, generan otro aparato, otro cerebro que rodea al reptiliano, que se llama el sistema límbico. El sistema límbico son el sistema de las emociones. Es el cerebro de mamíferos. ¿Quién lo tiene? Todos los mamíferos, más, menos desarrollados, con ciertas características. Bueno, pero el sistema límbico es quien ordena y organiza todas las emociones. Y los seres humanos, ¿sí?, de todos los mamíferos, piénselo en términos evolutivos. Tenemos parte de reptil, parte de mamífero, y después tenemos algo que es exclusivo de nuestra especie, lo que se llama la corteza cerebral o el neocórtex, que es todo lo que el centro racional.
el centro lógico-matemático del cerebro. Fíjense que no tiene una disposición azarosa. El sistema límbico, el sistema de nuestras emociones, está frenado sobre el sistema del neocórtex. Es el que le dice, nosotros podemos tener emoción, vamos a suponer que tengo una emoción, ustedes me hicieron enojar, y yo ahora digo todas las barrabasadas más grandes del mundo. Viene el neocórtex y le dice, che, el sistema límbico me dice, putealo porque te hizo esto, porque te hizo... Piensen en las situaciones. Y el neocórtex, que es la parte racional, le dice, che, eso acá no podés hacer esto. Es ese freno el que le pone el freno a la parte emocional. Y esta es exclusiva humana. Entonces, fíjense cómo nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso central, también es parte de ese estadio evolutivo. Imagínense si sacamos el córtex que le pone el freno a todos los sistemas emocionales. Y sería un caos. Sería un caos. Ahora, ¿eso significa que la cultura no pone reglas de conducta para las emociones? Sí, claramente, pero quien nos permite construir reglas y respetar las reglas es porque tenemos un neocórtex, porque tenemos una corteza que permite generar ese tipo de cuestiones. ¿Se entiende? Y acá, bueno, nada. Y acá iba a empezar con la historia evolutiva, pero no vamos a llegar. Imagínense que iba a empezar a contarles de lo que había pasado hace 13.000 millones de años y vamos a llegar hasta el 11. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque la próxima clase es el parcial. Pregunto, dejo de compartir un cachito. Igual no los veo. No sé. Acá. Bueno, dejo de compartir un ratito porque yo ya sé que les quemé la cabeza. Pregunta. ¿Continuamos con esta parte de la clase que viene y pasamos el parcial una semana más? ¿O tomamos el parcial la clase que viene hasta lo que llegamos? Parcial, ¿Qué parcial. prefieren hacer? ¿Qué dice? Yo opino que el parcial la semana que viene. Parcial, profe, parcial. Bueno, ¿no? Hacemos el parcial. Yo veo manos levantadas, pero no, ahora que los veo, no sé si esto de hace mucho. ¿Sí? Ah, ¿era vos, sí? Sí. ¿Se podrá subir esta clase al campus? ¿La clase grabada? Sí, esta clase. Tendrían que estar todas, no tengo ni idea. Lo que sí les aseguro que le escribo al tutor, al coordinador, por qué no están subidas, pero la tienen que tener. Profe. El Power también, profe, si es posible. Yo no sé, soy de la idea de, no sé los compañeros de trabajo social, pero nosotros los de historias tenemos muy encima todos los parciales. Y capaz que si tenemos una clase más de esto para terminar los conceptos y hacer en la otra, digamos en 2 semanas el parcial, estaríamos un poquito mejor. Pero bueno, qué sé yo, cada uno tiene... Para mí es exactamente lo mismo. Acompañamos. Sí, yo en lo personal me sumo al pedido de Daniel, perdón si hay otra idea. Nosotros entregamos el viernes el de historia latinoamericana y el domingo el de historia argentina. Y hermano, en serio. sí, es una, o sea, yo estoy en 5 materias, igual que varios compañeros, y son muchos exámenes. Si es posible, yo me sumo al pedido de una semana más. Para mí es lo mismo. ¿Qué opina el resto? Después También, profe. ¿sí? Vamos con una semana más, porfi, entonces. Lu, Bueno, consulta. no. ¿Qué Me tanto tomo el pedido afecta, también, una semana más. qué tanto afecta en el desarrollo del tema? O sea, ¿En qué sentido? una semana más o una semana menos. Me parece que eso es lo más básico. No, ¿Qué en tanto nos realidad afecta en la unidad y demás? No, en realidad terminás teniendo la explicación de toda la parte evolutiva, que todo ya el desarrollo bien Harari, digamos, ¿no? Lo tendrás completo. En ese sentido, no se te va a agregar mucho más, sino la mitad. En realidad, fíjate que todo esto que yo te armé fue como el preámbulo para que se entienda mejor Harari, es todo lo que hay detrás de todo esto.
No sé, sea Ro, que lo ¿qué- que Sí, quedaría, profe. lo que quedaría como por ver bien sería todo el texto de el de Hari Harari? Harari. Sí, que Eso es, sería como lo. sí. No, todos los estadios evolutivos, qué cambios se dieron hasta llegar a la revolución cognitiva. Ah, bueno, porque Entonces, es como Lu, bastante ameno ese texto. Es re lindo. Entonces sí quedaría como, es mi opinión, sí quedaría como pendiente, también opinión, no sería tan terrible. No, Como que de tal hecho cual. me parece que con todo lo que vimos hoy, como le da bastante como sentido y demás. Quedaría bueno que si pues lo pasamos. No, en realidad, Euge, ahí tomo lo que vos me decís. En realidad, con este texto, el cuentito de Harari tiene un trasfondo. Lo que pasa es que Harari no entonces, lo Lu, cuenta para no meterse. atracémoslo. ¿Sí? Porque si, o sea, si la intención es como cerrar todo el concepto con este texto, me parece que sería tonto tomar un parcial. O sea, a mí o sea, la semana que viene o la otra me es indistinto, pero pienso en el cerrar conceptos y quedarnos con toda la idea para encarar un parcial. O sea, me parece que si la idea es como dice Euge, terminar de cerrar todo el cuento y bla, 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 cerrémoslo la semana que viene y cambiémoslo para la otra. Bueno, sí, listo. Yo agrego esto antes de liberar. Yo quiero que entiendan, hay un micrófono ahí. Ojo, esperen que voy a poner, no sé quién. Te muteaste, profe. Ahora sí. No, les decía lo siguiente. Yo les podría haber dado directamente lo que dice Harari, digamos, y hoy haber terminado. Pero bueno, los que me conocen ya me conocen, pero en realidad quiero darles el trasfondo de todo esto. Digamos, para el texto está el texto, digamos. Yo lo quería darles, bueno, ¿por qué Harari cuenta esta historia? Porque atrás de todo esto está todo esto, y la historia la contamos la semana que viene, y listo. Eh, pero bueno, quieren que entiendan que porque me van a decir, profe, todo lo que dijo hoy no está en ningún texto. No, está en el fondo del texto, digamos, ¿no? Eh, ¿Se entiende? Sí. Igual Harari merece una clase más. Porque, por ejemplo, todavía no pudimos llegar a la teoría del chismorreo. Exacto. Claro, Está buenísimo. profe, terminar de Lu, por cerrar su eso idea. entonces Sí, pero cambiémoslo si nos la toma la semana que viene, semana no que viene la el otra. parcial, lo tendríamos que dar igual. Lo que está bueno es que podamos entre todos interrelacionar este tema y discutirlo y hablarlo y charlarlo, porque los conceptos van a quedar más fijados. Sí. Listo, lo corremos. Lo corremos. Ujú. Sí, decime. ¿Quién hablaba? Profesor, ¿en Sí. qué consiste el parcial? ¿Cuál sería el formato? Qué pregunta esa. Ajá, Mirá, te soy pequeña. honesto, hasta hoy era multiple choice. Hasta hoy era multiple choice. Tenía pensado eso. Lo había hablado con Karina también. Eh, Probablemente siga sosteniendo la idea. Obviamente se van a enterar antes. Nunca les voy a tomar un parcial sin que sepan cómo va a ser la modalidad. Muy loco. De hecho, como surgió esta posibilidad de correr una semana, no se los dije porque todavía me queda una semana más para definirlo. Si ustedes me preguntan hoy, va a ser multiple choice. Eso es lo que tengo pensado. Que lo hacen directamente, el sistema los corrige y sacan. Nah, después les contaba. Perdón, profe, ¿y qué? Sí, ¿Sabríamos la nota en ese momento? Porque acá claro, la gente que padece ansiedad, y yo no quiero ser exactamente. mala onda, pero bueno, ya que el texto de todas maneras hay que leerlo, los que lo leyeron, yo todavía no lo pude leer porque también estoy con mil cosas, pero la gente que padece ansiedad, la verdad que eso nos viene bastante bien, chicas, no hay por qué negarlo. Así que Entendiendo lo que es la ansiedad, un tipo obsesivo compulsivo, te dice que te entiendo, por eso está bueno terminar y saber la nota. Está bueno. Y la Pero ansiedad y bueno, la compulsión también debe ser natural, porque ahora me pongo la a pensar, compulsión es cuando tremenda. hablamos, bueno, los neandertales, todo, empezaron a manejar el fuego y hoy tenemos tipos que tienen un problema en la cabeza que van prendiendo fuego los autos.
Exactamente, exactamente. Y eso tiene que ver con la compulsión del fuego, ¿no? Transmisión de información. No me acuerdo ni cómo se llaman esos tipos que prenden fuego todo. No, yo tampoco. Los pirómanos. Los pirómanos, claro. Mirá cómo devinieron naturalmente, ¿no? Por esa ansiedad del fuego. Sí, bueno, chicos, listo. Entonces, quedamos, corremos una semana más. Les aviso Sería el en la 28. clase que viene. Sería Perdón, el ¿cómo? 28 de mayo, entonces. No tengo acá, pero sí, una semana justo. Les aviso bien si finalmente es el choice, como los veo la semana que viene, si lo definimos ahí, una semana antes. Y tengan en cuenta esto. Tengan en cuenta lo siguiente y yo la semana previa, vamos a suponer que ustedes rinden un martes, bueno, vamos a suponer, no, rinden un martes. Si el sábado previo necesitan que me conecte para tener una clase de consulta, porque hay cosas que no les quedaron claras, me lo avisan y yo me conecto. Quiero que tengan esa tranquilidad que 3 días antes, lo hago el sábado porque estamos todos tapados de laburo y es el único horario donde puedo meter un rato. Nos juntamos sin que tomo asistencia, no importa nada, nos juntamos y quien tiene duda me lo cuenta y lo sé. Así que cuenten con esa posibilidad también. Bueno, Gracias, todo Lu. definido, de nada. Y gracias a ustedes que me siguen bancando a las 10 de la noche, por Dios. Bueno, les mando un abrazo. Nos vemos la semana. Gracias. Gracias, profe. Buenas noches, compa. Buenas noches, profe. Descansen. Buenas noches. Chao.